que nos está viendo desde arriba y que por tanto estará disfrutando con toda esta familia de Casabárcena, una familia histórica de Galicia, de Vigo, que realmente es una historia interesante y me pareció adecuado que sin tener descendientes directos, pues toda esta documentación, este archivo, este legado, pues estuviera en Galicia y estuviera en este sitio tan espléndido como es el archivo de Pontevedra. Y gracias también a ustedes por acompañar en este acto de reconocimiento a Augusto Bárcenas Aracho, un notable compositor musical, como ya les he dicho. Muchas gracias. Cando uno se aproxima a unha figura dun creador, ten a tentación de ser enormemente, digamos, científico, no sentido frío, ordenado. E a verdade é que, neste caso, saltando unha costumbre e un hábito que teño desde que me dedico a investigación, verán que no libro non hai notas a pé de página. Conscientemente, as que fui poniendo fui explicando. A miña intención era evitar que en ningún momento a aproximación á figura do compositor, do creador musical non se impedise valorar a dimensión humana deste home co que eu comecei unha relación xa hai tempo, en principio, diría, bueno, en circunstancias de investigación e que rematou por ser, créame, unha relación de empatía, de confidencialidade e de cercanía a medida que podía ter a unha persona que xa non estaba entre nós. Moitas gracias.